Iturralde, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, 100 días de balance, 100 días de mandato de la administración Trump. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que tenemos por delante? Y ahora, si quieres, haznos una fotografía general y entramos punto a punto dentro de lo que para el inversor también ha sido un entorno muy volátil, ¿no? Absolutamente. A ver, es comprensible que Donald Trump deba adoptar las medidas económicas que él considere adecuadas, sean aranceles o las que toque. El problema no está en las decisiones que adopta, sino en las formas que utiliza. Las formas, sobre todo, de absoluta falta de respeto con su contraparte. Él se dice un gran negociador, cada vez debería estar más en entredicho, más que nada porque si tú tienes que acordar unos aranceles a China, que seguro que van a hacer daño a China, pero también te pueden hacer daño a ti, lo mejor es hacerlo de una manera menos histriónica, que de algún modo no denote tanto que quieres reivindicarte en tu país. Porque Donald Trump, lógicamente, establece esas formas tan absurdas porque tiene miedo de perder las midterm en 2026. Y como las medidas que va a adoptar son o pueden ser traumáticas, de algún modo intenta, a la vez que sabe que va a perder ciertos apoyos en el interior por las medidas que va a adoptar, ganar otros apoyos de cara a esas midterm. Pero en todo el proceso genera una falta de respeto con su contraparte. Y la forma en la que trataba a los demás países en el tema de aranceles. ¿Qué pasa? Que hay un efecto que no se está comentando al respecto de las medidas de Donald Trump, y es el cómo él y sus amigos han ganado dinero en el mercado, no ya conociendo información privilegiada, sino generándola. Y es lo que hemos visto en las bolsas durante los últimos 100 días. Con lo cual, la bonanza o no de las medidas de Donald Trump se verá con el tiempo. Sin embargo, a largo plazo el efecto que van a producir puede ser muy negativo, porque gran cantidad de países están viendo que tienen que alejarse del dólar, para lo cual hay una herramienta maravillosa que se llama BRICS, y es a la que van a ir acudiendo todos poco a poco. Quizás las medidas de Donald Trump puedan servir a corto plazo de algún modo para mantener el imperio en un tono hasta cierto punto próspero, por lo menos en la apariencia, pero a largo plazo no le va a salir bien. Y en cuanto al mercado, por mucho que se diga que Donald Trump quiere de algún modo cambiar el sistema y cosas por el estilo, lo único que está demostrando hasta ahora es que quiere exprimirlo. A eso se debe una caída tan violenta como la que hemos vivido durante los últimos meses y una recuperación también bastante rápida. Recuperación que seguramente va a continuar. Podremos tener ciertos recortes puntuales, pero lo normal es que con el gran sentimiento negativo que ha generado, o incertidumbre, que ha generado Donald Trump en los mercados, la mayoría de operadores estén fuera. Claro, eso normalmente lo que conlleva son subidas y seguramente vamos a seguir viendo subidas, independientemente de recortes puntuales. A partir de ahí, ¿dónde puede mirar el inversor? ¿Dónde crees que debe empezar a poner la mirada para intentar también, después de estos primeros 100 días, empezar a coger posiciones importantes? Bueno, lo hemos explicado en las semanas anteriores. En España, bueno, en España y en general, sector eléctrico. Suena a broma después de lo que hemos vivido en España durante los últimos días, pero lo explicábamos ya semanas antes, si alguien quiere que lo compruebe. Sector eléctrico está para subir prácticamente de manera global. En España, muy concretamente, valores como Endesa van a funcionar de maravilla, ya lo están haciendo también. Alternativas, logista en el mercado español, clarísima. Cosas que seguramente también van a seguir funcionando bien, Ferrovial. Todo esto puede parecer muy local dentro del ámbito español, pero bueno, dentro de lo que cabe son valores con suficiente volumen y en los que se puede participar desde cualquier lugar. Dice Mark Mobius esta mañana que él tiene el 95% de su cartera todavía en cash. Warren Buffett lo ha ido repitiendo y repitiendo. ¿Por qué ese posicionamiento de grandes inversores históricos alrededor del cash mientras la renta variable continúa otra vez repuntando? ¿Por qué continúan en un entorno de tanta necesidad de mantener cash? Bueno, en el caso de Warren Buffett hay que esperar un tiempo para saber cómo está actualmente, porque tienen una obligación al de X semanas, no sé si es mes y medio, 2 meses o 3 meses, no lo recuerdo, de decirnos cuál es su posición. Me encantaría saber qué ha hecho Warren Buffett durante la crisis de los aranceles. Y es algo que todavía
por ley no tenemos por qué tener conocimiento de ello. En el caso de Moebius, me resulta irrelevante. Y voy a explicar por qué. A quien realmente debemos mirar es al sistema financiero en su grueso, en su gran medida, en sus BlackRock, JP Morgan de turno. Y hay que sospechar que estos dos en concreto están bastante comprados. Recuerden que durante la caída tan vertical que se produjo en el mercado con aquello de los aranceles de Donald Trump, JP Morgan, ya una vez que el mercado había caído, salió a decirnos, no solamente vamos a tener problemas con los aranceles de Donald Trump, sino que además aumenta al 70% el riesgo de recesión. Es decir, que en el peor momento de la crisis, ellos nos estaban diciendo, deberíais vender porque claro, como hay un 70% de probabilidades de recesión, hombre, ¿cómo vais a estar en bolsa? Y eso normalmente se corresponde por debajo de la mesa con compras por parte de quien lanza el mensaje, es decir, de JP Morgan. A todos los que hemos escuchado durante la crisis de los aranceles de Donald Trump dar una visión negativa, no solamente de las decisiones de Donald Trump, sino de lo que iba a suponer en la economía, la recesión, bueno, todo ese tipo de mensajes que hemos escuchado, esta inflación, todas esas cosas, a esos les tenemos que ya imaginar como compradores. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Incitar a todo el mundo a vender para ellos poder comprar lo más barato posible. Con lo cual a mí lo que haga Moebius me resulta bastante lateral, o sea, me resulta muy poco relevante. Hay que ver cuáles han sido los mensajes que han enviado los verdaderos actores del mercado, JP Morgan, BlackRock, en el momento crítico. Y esperar a que nos envíen los mensajes contrarios, es decir, cuando nos digan, se disipan las nubes en el horizonte con respecto a la recesión, o qué bueno van a ser los aranceles de Donald Trump. Pues cuando les veamos decir eso, a los JP Morgan de turno o a los BlackRock del turno, será el momento de vender. Mientras tanto, Moebius es una mosca que sí, para alguien será muy importante, pero vamos, para lo que es el grueso del sistema financiero no es nada. Podría estarse equivocando. ¿En este entorno ha pasado su momento? No, porque si nos han escuchado hace 2 semanas ya lo hemos explicado. Están ahora disfrutando. Si Moebius nos hubiera escuchado hace 2 semanas, estaría ahora disfrutando de la subida, que es cuando explicamos que el mercado probablemente iba a subir por el gran sentimiento de mercado. Que cambie de asesores o que vea negocios televisión, por ejemplo. Solo una cuestión más. En la parte monetaria, euro-dólar, ¿podemos ver momentos de 1,20? El euro-dólar puede ir a cualquier lado. Eso no tiene ninguna relevancia monetaria, porque estamos hablando de comparar 2 zonas en las que hay moneda fiat. Lo único que te dice aquí dónde va el dólar es el oro. Y mira, voy a poner, José Antonio, voy a poner un gráfico muy reflexivo, o sea, muy expresivo de lo que es el oro. Voy a coger esto que veis aquí, que es el oro, y ahora vais a ver el dólar. Voy a cambiarle el gráfico al euro dólar y lo voy a colocar en una escala invertida. El oro dólar, no el euro dólar. Aquí está el dólar. Esta es la realidad de las divisas mundiales. ¿Por qué? Porque el euro está supeditado al dólar, con lo cual va a estar donde Estados Unidos quiera. Que haya una fluctuación puntual, bueno, eso es normal. De hecho, a mí me maravilla cuando alguien se escandaliza porque el dólar ha subido o ha bajado. Pero si el dólar ha estado con un euro a 1,6, el euro con respecto al dólar. Nos escandalizamos porque sube de 1,05 a 1,14 en poco tiempo, pero ¿qué es esto? Es decir, la paridad de euro-dólar ha estado en lugares mucho más descabellados de los que estos días se nos insinuaba con las subidas del euro con respecto al dólar. Lo que es importante es lo que está haciendo realmente el dólar. Esto es lo que hace el dólar. Caer como un puñal. He dado la vuelta al gráfico del oro, por si alguien dice, ¿de dónde ha sacado ese gráfico? No, he dado la vuelta al gráfico del oro. En vez de colocarlo como ustedes siempre lo ven, tan alcista, lo hemos colocado al revés. Todo lo que es alcista en el oro es bajista para el dólar. Con lo cual, aquí lo tienen el gráfico del dólar oro. ¿Y qué es eso? La realidad de las divisas. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo que tienen ustedes cuando almacenan
dólares o euros. Claro, ya esto es lo de siempre, ¿eh? Alguien nos dirá, no, es Bitcoin. Bitcoin es un activo especulativo y lo mismo ustedes van a ganar que se van a quedar desplomados. Sin embargo, con respecto al oro, eso no sucede. Habrá vaivenes que también tiene cierta faceta especulativa, pero no tiene los movimientos de un 60-70% de caída y un 1300% de subida que tienen los criptoactivos. Entonces, si queremos ver la realidad de las divisas, aquí está. Porque si ponemos otro gráfico, véase el euro dólar, no vemos nada. Nada, vemos simplemente cómo Estados Unidos va moldeando la cotización del euro desde Estados Unidos a Europa en su voluntad comercial. Nada más, no sirve para absolutamente nada el euro dólar. Sin embargo, el oro sí. Alberto, en este entorno, ¿crees que la guerra comercial se va a cerrar sin provocar más seísmos al mercado? ¿Crees que vamos a tener un entorno... Sí, seísmos se van a provocar seguro, pero se va a cerrar como estaba antes. Bueno, como estaba antes no. Los países y las empresas que han adoptado decisiones precipitadas van a perder. Decía Donald Trump, falso, pero lo decía, que ya había conseguido con su guerra comercial 7 trillones de inversión. Falso, no han llegado a 7 trillones, hablamos obviamente de los billones europeos, millones de millones. Entonces, no han logrado tanto, pero sí es cierto que algunas empresas habrán decidido invertir más dinero porque tal o cual modelo, pues vamos a fabricarlo en Estados Unidos para que no nos genere problemas. Eso sí lo ha conseguido. Sin embargo, en cuanto a lo que es China, todo va a quedar como estaba. Solamente que cambiarán los aranceles. Donde te cobraba aranceles aquí, ya no te los cobro aquí, y donde no te los cobraba antes, sí te los cobraré aquí. Pero eso necesita tiempo. Y es ahora lo que va a comenzar a transcurrir, el tiempo. Pero en un espacio relativamente breve de tiempo, la guerra comercial va a finalizar. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado al principio. Donald Trump tiene que tomar ahora mismo las decisiones traumáticas. Sin embargo, necesita paz financiera de cara a las midterm. Con lo cual, ahora se van a producir todos los seísmos durante unos meses. Yo creo que la guerra comercial hasta junio no dura. Lo que pasa es que, claro, China no te va a dejar que te salgas con la tuya si encima tratas con ese desdén a un país con el que tienes unas relaciones comerciales tan importantes. Y es ahora lo que está sufriendo Donald Trump. Me llaman, me quieren llamar, pero no saben cómo. Sí, porque han perdido los móviles los chinos. Pues ahora va a tener que ir recogiendo cable con respecto a sus formas. Pero en el tiempo, la guerra comercial con China va a quedar igual que como estaba. Es decir, antes de la guerra había unas condiciones y luego va a haber las mismas, solamente que los sectores van a variar en función de los intereses de Estados Unidos y de los intereses de China. Es decir, tendrá que negociar. Y todos esos seísmos que se van a producir en el mercado, que los vamos a ver seguramente a partir de junio, algún susto que otro, lo más normal es que obviamente sea una cuestión temporal, que Donald Trump necesita colocar en el tiempo ahora, porque si la coloca en el tiempo esta guerra más cerca de las midterm, obviamente sus rivales políticos podrían aprovecharlo en su contra. Así es que más o menos ese es el escenario. ¿Te parece que 100 días después sea un fracaso no haber cerrado la guerra en Ucrania? No solamente no es un fracaso, era imposible cerrarla, obviamente, en las 24 horas de Donald Trump. Ahora mismo Donald Trump tiene muchas fuerzas internas que le están impidiendo acabar con la guerra de Ucrania, porque Donald Trump estaría encantado de eliminar a Zelensky de la ecuación, que es ahora mismo el mayor escollo, y eso no se lo permiten sus propios socios de gobierno y tampoco los demócratas. Recordemos que hubo una amenaza con suspensión de gobierno que salvaron los demócratas. Suspensión de gobierno de Donald Trump. Y lo salvaron los demócratas. ¿Por qué lo salvaron los demócratas? Porque le habían exigido sin lugar a dudas no tocar la figura de Zelensky y restituir la ayuda a Ucrania, por lo menos la satelital y de inteligencia. La mínima. Entonces Donald Trump está atado de manos, pero claramente quiere terminar con esa guerra. Con lo cual, eso lo ha hecho todo lo bien que podía hacerlo. Hay que confiar en que continúe por esa vía. Rusia, con todas las amenazas y todas esas cosas que los simplones se creen, porque hay que Donald Trump dice que
Putin se va a enterar, vamos a... Claro, salen todos estos tragacionistas y dicen, Donald Trump va a ir a por Putin. Putin conoce perfectamente cuál es la situación interna de Donald Trump y conoce que Donald Trump está atado de manos, con lo cual sabe que Donald Trump, para satisfacer su mercado interno, tiene que realizar esos discursos grandilocuentes. Pero Donald Trump está intentando de manera sincera acabar con esa guerra. Y eso es muy bueno. ¿Que no lo ha conseguido en 24 horas? Obviamente no. Porque Donald Trump no tiene ese poder, aunque nos quiera hacer creer que sí. Hay mucha energía en la política estadounidense que se lo está impidiendo. Con lo cual, muy bien por Donald Trump en ese aspecto. Pero, ¿crees que se va a retirar de la mediación? ¿Estados Unidos retirarse, dices? Sí. No puede. No puede, porque necesita controlar todo lo que pasa en esa guerra. No se le puede descontrolar. O sea, hará amenazas, pues como el padre, que amenaza con un castigo y no lo pone. Y hará gestos que le harán creer a todo el mundo, sí, Estados Unidos se va. Miren, el gesto importante es lo que hemos visto estos días. Estados Unidos le ha impedido enviar a Australia los Abrams a Ucrania. Esos son los verdaderos gestos. ¿Por qué le impide Estados Unidos a Australia enviar los Abrams a Ucrania? Si en teoría le vendría de maravilla, porque Rusia se los va a ventilar, obviamente. Y Australia tendrá que renovarlos comprándoselos ¿a quién? A Estados Unidos. Bueno, pues Donald Trump no le ha dado permiso. Eso es lo que tenemos que entender. Es decir, que Donald Trump sigue muy metido en esa guerra para intentar terminarla. Y si tú te vas de ahí, pierdes el control. Lo ganan los británicos y los de la Unión Europea, que son los que quieren la guerra, y tú pierdes tu fuerza. Con lo cual, si tú tienes que decir que te va, que me voy, que sí, que ya me estoy yendo y tal, si es lo que tú quieras. Pero tienes que seguir dominando la situación, con lo cual no te vas realmente a ir. Mirad lo que ha pasado con Australia estos días. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde. Buen día y buen negocio. Gracias, fuerte abrazo. Fuerte abrazo.